Empezamos este nuevo análisis. A ver, normalmente la Segunda Guerra Púnica se estudia como un conflicto antiguomas, la típica fecha de los libros de texto, ¿verdad? Pero si rascamos un poco la superficie, nos damos cuenta de que es, literalmente, uno de los thrillers militares más alucinantes de la historia de la humanidad. Es una historia de supervivencia extrema, de ingenio puro, y de una estrategia que a día de hoy se sigue estudiando con lupa en las academias militares. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos en este número, 38. No hablamos de divisiones militares ni de semanas de asedio, no. Son 38 inmensos elefantes de guerra. Imaginaos la estampa por un momento, es que es surrealista. Unas bestias gigantescas acostumbradas al calor marchando directas hacia el hielo implacable de los Alpes. Es una de esas imágenes históricas que te dejan totalmente sin palabras. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué se le pasa por la cabeza a un general para tomar una decisión tan aparentemente descabellada? Para entenderlo, pasamos a la primera sección, el control del Mediterráneo, el estallido de la Segunda Guerra Púnica. Pongámonos en contexto, año 218 a.C. La tensión en el Mediterráneo estaba por las nubes después de que Aníbal tomara la ciudad de Sagunto. La guerra era ya inevitable, ¿vale? Pero Cartago tenía un problema gigantesco encima de la mesa. Por un lado, Roma tenía una supremacía naval absoluta, eran los dueños y señores de las aguas. Por el otro, Cartago era extremadamente vulnerable en el mar. Intentar un ataque directo en barco hacia Italia era, básicamente un suicidio. Su flota no tenía nada que hacer. Así que la única salida lógica, por aterradora que fuera a nivel logístico, era dar un golpe sobre la mesa con una invasión terrestre que nadie, absolutamente nadie, se esperara. Y aquí entramos en la sección 2, la audaz estrategia de Aníbal, llevando la guerra a Italia. El plan era una locura, evitar el mar a toda costa, salir desde España, cruzar los Pirineos y luego los mismísimos Alpes. Audaz, sí, como ninguna otra cosa en la historia, pero el coste humano de esta hazaña pone los pelos de punta. Echad un vistazo a estas cifras en la tabla. Al cruzar el río Ebro, los registros hablan de 90.000 soldados de infantería y 12.000 a caballo, un ejército brutal. Pero ojo, al pasar los Pirineos ya habían bajado a 70.000. Y la verdadera sangría la vemos al llegar a Italia. Después de los Alpes, quedaron entre 20.000 y 50.000 hombres, y menos de 9.000 jinetes, por no hablar de que casi todos esos elefantes murieron por el camino. Es una caída de efectivos sobrecogedora, y todo esto antes siquiera de librar la primera gran batalla. Lo que nos lleva a la sección 3, la travesía por los Alpes, sobreviviendo a lo imposible. Porque claro, una vez pasados los Pirineos y el río Ródano, despistando a los romanos, empezó el verdadero infierno. Esto no era simplemente dar un paseo cuesta arriba. Hablamos de un clima gélido extremo, un frío que para tropas que venían de África o Hispania era una auténtica sentencia de muerte. A eso sumadle el terreno, desfiladeros minúsculos, precipicios de vértigo. Y por si fuera poco, tribus locales hostiles haciendo emboscadas constantemente. Imaginaos la pesadilla logística que supone alimentar y comandar a decenas de miles de personas, caballos y elefantes en medio de una tormenta de nieve. Las propias montañas fueron un enemigo tan letal o más que la mejor de las legiones romanas. Pero en medio de todo este drama absoluto, hay un momento que el historiador Polibio nos describe y que es oro puro. Cuenta que al llegar a la cima, viendo a sus hombres muertos de hambre, congelados y al límite de sus fuerzas, Aníbal se paró, señaló hacia abajo y les mostró las vastas llanuras que regaba el Po con sus aguas. Era la visión de la llanura padana, la mismísima entrada a Italia. Un momento de alivio total, una inyección de moral increíble, en plan, venga, lo peor ya ha pasado, la meta está ahí mismo. Y hablando de esta mítica ruta, vamos a la sección 4, el rastro de estiércol antiguo, resolviendo un misterio de 2 milenios. Resulta que durante siglos y siglos todo el mundo se preguntaba lo mismo. Vale, muy épico todo, pero ¿por dónde cruzó exactamente? Los textos antiguos eran muy ambiguos, no daban coordenadas precisas, obviamente, así que los historiadores han estado dándole vueltas a este enigma durante más de 2000 años, debatiendo sobre decenas de puertos de montaña distintos. Parecía el típico misterio histórico que nunca se iba a resolver de forma definitiva, hasta que, llegó la ciencia moderna al rescate, en concreto la microbiología. Prestad atención a esto porque es fascinante. La clave estaba en una bacteria llamada Clostridia. Resulta que esta bacteria compone hasta el 70% de los microbios que hay en el estiércol de caballo, y lo mejor de todo es que funciona como una huella dactilar biológica capaz de sobrevivir al paso de los milenios. Pues bien, en un estudio de 2016, liderado por el investigador W.C. Mahaney, encontraron depósitos enormes de esta bacteria exactamente en el paso del Col de la Traverset. Esto le dio un respaldo tremendo a la hipótesis de que esta fue de hecho la ruta que siguieron.
Y es que los análisis estratigráficos, geoquímicos y microbiológicos de esas muestras cuadran al milímetro con el otoño del año 218 a.C. Tiene su gracia, la verdad. Resulta que han tenido que ser los excrementos animales de hace más de 2 milenios los que nos den la prueba definitiva para zanjar de una vez por todas uno de los mayores debates de la historia militar clásica. Increíble. Avanzamos a la sección 5. Batallas, gloria y derrota final, el clímax y la ironía. Volviendo a nuestra historia, Aníbal ya estaba en Italia, con un ejército súper mermado, sí, pero convertido en una fuerza de élite brutal, curtida a más no poder. Y vaya si sorprendieron a los romanos, que nos esperaban en absoluto una invasión masiva desde el norte. Aníbal empezó a dar clases magistrales de táctica militar. Primero ganando en la batalla del Trebia, después montando una emboscada perfecta en el lago Trasimeno. Y luego llegó la guinda del pastel, Canas, una maniobra de envolvimiento absolutamente genial que aniquiló a las legiones romanas de Varrón y Paulo. Sin embargo, a pesar de aterrorizar a la superpotencia de la época durante años, la historia dio un giro. Publio Cornelio Escipión llevó la guerra al norte de África, obligando a Aníbal a volver corriendo para defender su hogar, y fue allí, en la famosa batalla de Zama, donde finalmente cayó derrotado. Y esto nos deja con una paradoja tremenda que define todo este conflicto. Aníbal ganó, de la forma más brillante posible, las mayores batallas tácticas de la antigüedad, pero perdió la guerra. Su genialidad, indudable en el campo de batalla, no fue suficiente para conseguir el objetivo estratégico a largo plazo. Es una ironía enorme que un general cuyas maniobras se siguen estudiando en las academias militares de hoy terminara perdiendo el conflicto, por el que sacrificó a tantísimos hombres en las nieves de los Alpes. Para cerrar esta explicación, vamos a dejar una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Dónde reside realmente la grandeza histórica? ¿En conseguir la victoria final o en la audacia casi mítica del intento? A ver, sobre el papel, Roma ganó la Segunda Guerra Púnica, eso está claro, pero si lo pensamos bien, lo que realmente se nos ha quedado grabado en la memoria colectiva es ese desafío a lo imposible, esos elefantes marchando por la nieve. La travesía de Aníbal nos demuestra que, a veces, atreverse a hacer algo completamente inaudito forja un legado muchísimo más duradero que la simple firma de un tratado de victoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos escuchamos en el próximo análisis.